Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por vuestros oídos y sobre todo a José Antonio por la invitación a participar en estas jornadas del proyecto y por la organización de las mismas. Bueno, lo que yo quiero presentar, voy a hablar primero un poco de la estructura del texto para hacer inteligible la presentación. Es, como llamo en el título, ideologías del segregacionismo en plural, ¿no? Racismo, clase y autoritarismo en la época dorada del capitalismo americano. Quisiera abordar un poco lo que son los años 40, 50, 60 en Estados Unidos, el problema del segregacionismo, tanto desde el punto de vista de la ideología de lo que se llama el supremacismo blanco o el prejuicio racial, como desde el punto de vista de las prácticas de la segregación. Desde el punto de vista de la diferencia, ¿no? Diferenciando por clases sociales, así un poco en general, aunque no voy a hablar de todas las clases sociales, pero sí atendiendo al factor clase y al factor también norte-sur, que es muy importante en Estados Unidos y que cambia también las clases sociales, sus expresiones. Entonces voy a intentar abordarlo a partir, por decirlo así, de dos cuestiones. Voy a intentar aplicar el marco de los análisis de la teoría crítica, especialmente de Adorno, sobre el autoritarismo, sobre todo la persistencia de tendencias autoritarias en las sociedades liberal-democráticas, por efecto, por decirlo así, como expresión de las heridas que produce en la integración social, ¿no? El capitalismo tardío, ¿vale? Por decirlo así sintéticamente, aplicar esto, ¿no? Precisamente a un fenómeno que aunque no podemos llamar, aunque no se llama como fascismo, pero sí que quisiera mostrar que se puede ver el segregacionismo como una forma de autoritarismo en las democracias liberales ya. No como una latencia meramente, sino como una expresión ya de autoritarismo en una democracia liberal, o como una forma, si queréis, incluso de fascismo. Y lo voy a hacer, ¿no? Con la cuestión de la ideología, por decirlo así, intentar mostrar ahí qué papel juega, más que qué papel juega la ideología, cómo podemos entender el prejuicio racial, ¿vale? La ideología del supremacismo blanco, aunque lo digo así esto entre comillas, porque no se da en el norte igual que en el sur, ¿vale? Y no se da, y eso va a ser uno de los factores. ¿Cómo podemos abordar esto explicándola no solo como un contenido de conciencia, ¿no? Que de alguna manera se explica como mero contenido de conciencia, valga la redundancia, sino tratando de explicar cómo se da estos prejuicios raciales en relación a lo que he dicho antes, a las condiciones de diferentes grupos sociales o clases sociales o su estatus dentro de la sociabilidad, por decirlo así, del capitalismo tardío en Estados Unidos. Ya sé que esto es de presentar qué voy a hacer. Para eso he utilizado un estudio, ¿vale? O sea, casi toda mi ponencia va a estar basada, me había señalado, perdona, que me falta una página. Vale, va a estar basada en un estudio que se hizo en 1944 o se terminó, que es un estudio muy largo, muy minucioso, que se llamaba An American Dilemma, The Negro Problem and the Modern Democracy. El dilema americano, el problema del negro y la democracia americana, que lo llevó a cabo el premio Nobel suizo Gunnar Myrdal, y bueno, fue financiado por una institución, Carnegie Corporation of New York, que es un estudio muy minucioso, digamos cualitativo y también en términos cuantitativos de disposiciones en relación al segregacionismo, ¿no? Por clase social, ámbito geográfico, etc. Y lo que le preocupaba a este estudio es, ¿no? Que, por decirlo así, hay que marcarlo dentro de la pregunta o el problema del prejuicio racial. Le preocupaba al estudio esta cuestión, que es la relación que tiene, cómo puede haber, cómo se pudo dar, ¿no? Una relación contradictoria en términos de discursos ideológicos entre, por una parte, el prejuicio racial, o entender la ideología del supremacismo blanco como un prejuicio, una creencia infundada e irracional, cómo eso entraba o no en contradicción con los valores de ese momento de la democracia liberal social americana,
¿no? Estamos hablando de los años 40, que estaban basados, ¿no?, en la idea de que el ser humano es libre e igual y sobre todo esta idea fundamental de la igualdad de oportunidades en la que se basaba la meritocracia, ¿no? Vale, ya ahora voy a empezar con mi charla. Quiero decir que quería mostrar que casi toda la información que va a estar aquí proviene de este estudio, ¿vale?, sobre la que he desplegado mi texto, y también que he utilizado esta pregunta entre las contradicciones del discurso, ¿no?, que es lo que se preguntan, para ir más allá de la pregunta por cómo una ideología puede ser contradictoria con otra y mostrar que digamos, el estudio no va ahí, pero te acaba llevando ahí. Que lo que explica al final la recepción de ciertos prejuicios raciales o creencias infundadas, no su origen, no su génesis, no que surjan y estén a disposición, sino lo que explica que pervivan en los años 40, 50, 30, 40, 50, en las sociedades supuestamente liberales, sociales, demócratas, ¿no?, tiene que ver con las condiciones sociales. Y no de manera general, sino vistas desde el punto de vista de la clase alta. Pues voy a intentar desplegar esto, ¿vale? Y para eso voy a hacer un poco, a veces, juegos de imágenes, ¿no?, con contraposiciones de discurso, etc. Y empezaría incluso con esta contraposición, ¿no?, que de la época dorada del capitalismo, que, como ya sabéis, en Estados Unidos se entiende a sí mismo esa época, a partir del discurso de Roosevelt, al que luego voy a hacer mención, ¿no?, como un momento de contención antifascista, ¿no?, la idea del New Deal, etc. Y el New Deal, ¿no?, sin embargo, desde este punto de vista del segregacionismo, que es obvio, pero yo creo que no se ha señalado suficientemente, supuso la persistencia tanto del prejuicio racial, la ideología del supremacismo blanco, sobre todo en el sur, pero en el norte ahora veremos en qué forma, como del régimen de apartheid y terror contra los afroamericanos, ¿no?, lo que hemos llamado el segregacionismo, ¿no? También, por otra parte, la teoría crítica, como ya he dicho, señaló, sobre todo Adorno, hizo ver las tendencias autoritarias que persistían en las democracias liberales no fascistas en relación con las formas de socialización capitalistas, ¿no? Y, corregidme si me equivoco, tampoco Adorno abordó directamente la cuestión del segregacionismo de ese momento histórico o el terror de la Jim Crow, ¿no? Entonces, quisiera jugar con esto para plantear un intento de explicación del prejuicio racial y del segregacionismo, vinculándolo, poniendo en relación con las disposiciones autoritarias que Adorno señaló que generan las formas de integración, ¿no?, en relación también a las clases sociales del capitalismo tardío. Ante el fracaso de la gestión de la crisis del 29 por parte de Hoover, del presidente Hoover, que sabéis la llevó a cabo a través de políticas abiertamente liberales del laissez-faire, Roosevelt presentaba la promesa de lo que luego van a ser, de manera así muy amplia, sé que hay matices, pero las políticas intervencionistas con la finalidad del pleno empleo, políticas sociales, ¿no?, como una forma de combatir la frustración y el miedo que habrían conducido al fascismo. En el conocido discurso de 1933, Roosevelt alegaba, y cito, ¿no?, a lo único que hay que temer es al miedo mismo, ese temor innombrable, irrazonable e injustificable. Y lo decía, ¿no?, aludiendo a los fascismos europeos, ¿no? Aquí lo que hay que temer es al temor, que es lo que lleva al fascismo. Y seguía diciendo que paraliza el esfuerzo necesario para transformar las dificultades en oportunidades, ¿no? Este discurso, que se ha considerado por la socialdemocracia como un hito de la lucha contra el fascismo, ¿no?, identifica el vínculo entre la experiencia del miedo y la frustración ¿no?, entre eso y la amenaza y el abrazo a disposiciones o propuestas autoritarias, exclusivistas, chauvinistas, ¿no? Efectivamente, ¿no?, aunque lo señala de una manera política estratégica y no señala que en última instancia esto está vinculado con las condiciones sociales de integración en el capitalismo, ¿no?, sí que hay una afinidad con la idea, ¿no?, de que los movimientos autoritarios ofrecen compensaciones psicosociales a la inseguridad existencial, a la impotencia real, ¿no?, o a la frustración, por ejemplo, ante un esfuerzo que reiteradamente no conduce al éxito, como se ve en la actualidad, ¿no? Y lo hacen mediante ofertas de este tipo, ¿no?, formas de autoafirmación, de pertenencia a una comunidad, como hemos visto antes, o de desahogo de la rabia sobre chivos expiatorios. Es cierto que el discurso de Roosevelt no llega a donde llega la teoría crítica, que es, y no le interesa tampoco, ¿no?, señalar las condiciones sociales, como he dicho antes, ¿no?, capitalistas, que producen la frustración, la impotencia y el antagonismo social.
Bueno, como sabéis, este diagnóstico parece haberse vuelto relevante en la actualidad, ¿no? No obstante, como decía, esa interpretación de que en la actualidad este diagnóstico es más relevante porque de alguna manera la pérdida de la protección social con el neoliberalismo, ¿no?, hace resurgir las tendencias autoritarias, no puede obviar, no nos puede hacer, ¿no?, ojos ciegos a que ya durante el welfarismo norteamericano, esa época dorada del capitalismo, pese a la mejora de las condiciones de vida en general del proletariado, ¿no?, su acceso a una vida más o menos holgada que mimetizaba formas de vida de la burguesía, persistieron disposiciones autoritarias, en el caso de Estados Unidos, contra la población afroamericana, sistemáticas, ¿no?, en el ámbito jurídico, en el ámbito político, en el ámbito social, que digamos que aquí confluiríamos con la teoría crítica, que no se pueden explicar estas tendencias autoritarias contra la población afroamericana ni como meras regresiones arcaicas, es decir, desviaciones del proceso de civilización que vuelven hacia atrás, ¿no? Se explica porque hay un arcaísmo que regresa, tampoco como efectos, y aquí sería la cuestión de la ideología, tampoco como efectos de una falsa creencia infundada o de un prejuicio racial heredado de la etapa esclavista, ¿vale? Es decir, el prejuicio racial estaba en boga, pero no explica por sí mismo el segregacionismo. Esta será mi tesis, ¿vale? Es decir, que no es la creencia en sí misma la que explica el segregacionismo. Si bien, ¿no?, Roosevelt había captado a nivel superficial la relación entre impotencia y autoafirmación, entre miedo y autoritarismo, y como trinchera se desarrolla esas formas de políticas, ¿no?, de mecanismos de protección estatal a la clase media blanca, que es cuando se crea, aunque sea una no clase, pero Roosevelt en esos mismos discursos habla ya no de pueblo, empieza a hablar de clase media blanca, y sabemos que clase media blanca, ¿no? No hay que perder de vista, ¿no?, que ese momento histórico es también una nueva forma de regulación de la acumulación capitalista que había entrado en crisis y que tiene sucesivas crisis durante incluso ese momento, y que sobre todo estos mecanismos de protección estatal hubieron de ser compatibilizables con el nuevo ideal que se va forjando del sueño americano, que era la libre búsqueda individual de la felicidad y la riqueza, ¿no?, que ya empezaban a propagar de manera muy fuerte los opositores que llamamos ahora neoliberales del momento de Roosevelt, y que Roosevelt hubo de integrar, ¿no?, en el sueño americano, esta idea de la búsqueda individual de la felicidad y la libertad. ¿Por qué digo esto, no? Porque no se liquida en este momento la meritocracia liberal. El Estado social de bienestar no liquida esta meritocracia liberal, que es la idea de que el esfuerzo se recompensa con éxito y el fracaso es responsabilidad propia, ni tampoco liquida el principio de competencia inherente al mercado laboral capitalista y al mercado empresarial, sino que introduce el ideal de una mínima igualación de oportunidades y una regulación de la competencia entre clases e intraclasista, ¿no?, para ciertos estratos de la población blanca. Eso es lo que voy a hablar luego, ¿no?, esa regulación que llevó a cabo el sindicalismo. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque de alguna manera lo que quiero mostrar es que esta meritocracia liberal está vinculada con una forma de darwinismo social que en este momento histórico tiene una expresión en la forma de darwinismo racial. El darwinismo racial, que en el siglo XIX había tenido un fundamento biológico, anteriormente lo había tenido teológico, en este momento, ¿no?, se despliega no con fundamento ya teológico ni biológico, pero sí de alguna manera para soportar una forma de competencia no mercantil, ¿no?, con elementos extraeconómicos dentro del marco de la competencia capitalista. Bueno, esto es lo que voy a intentar explicar, ¿no? Cuando en 1941, ya en el tercer mandato de Roosevelt, apelaba a su pueblo, a las clases medias americanas, ¿no?, para que le apoyaran en la intervención de la Segunda Guerra Mundial, ahora sí, directamente Estados Unidos lucha contra el fascismo europeo, ¿no?, que es cuando, incluyendo además en este sacrificio bélico que fue muy importante luego para la lucha de los derechos civiles, ¿no?, de los regresados de la guerra, también a las poblaciones afroamericanas ensalzaba 4 libertades, ¿no?, que debían caracterizar la democracia norteamericana frente a los totalitarismos: libertad de expresión, libertad de culto, libertad para vivir sin penuria, derecho a la subsistencia, ¿no?, y libertad de vivir sin temor, ¿no? Parecería hasta como un juego con la idea de hornear la libertad, poder ser diferente sin miedo. Pero, ¿sabes?, estoy jugando con una imagen, ¿no? Años más tarde, ¿no?, cuando a Nina Simone,
un icono también no solo de la lucha de los afroamericanos, sino de vidas truncadas por el segregacionismo, ¿no? Pese a la promesa de la meritocracia. Le preguntan en una famosa entrevista qué era la libertad, respondía: te diré lo que es la libertad para mí, no tener miedo, nada de miedo, ojalá pudiera vivir así. Todavía en los años 70, durante las luchas por los derechos civiles, pese a esta promesa, ¿no?, de Roosevelt, los afroamericanos vivían con tanto temor como penuria, aun siendo formalmente desde la abolición, ¿no?, un siglo antes, ciudadanos de pleno derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera, bueno, el liberalismo social americano, ni siquiera con el segundo New Deal, ¿no?, que pretendía, como se dice, no dejar a nadie atrás, que ya estaba este eslogan, no puso fin al sistema de discriminación y violencia racial al que estaba sometida la población americana. Y con esto no quería tratar de mostrar o señalar el fracaso, ¿no?, de la promesa de Roosevelt, y tampoco la contradicción entre su promesa y que no la realiza, sino sobre todo intentar mostrar que igual lo que hay que pensar es ir por otra vía, ¿no?, que es cómo las condiciones del capitalismo tardío, que hacen a los sujetos intercambiables, fungibles y competitivos, los obligan, hay un imperativo a la competencia, encuentran en el segregacionismo una forma, ¿no?, de expresión de la rabia de cierta población contra una población muy vulnerable, la afroamericana, y también otras formas de protección de privilegio. Esta sería la tesis que voy a desplegar progresivamente, ¿no? En este sentido, el segregacionismo no habría que pensarlo como un mero efecto, ya he dicho antes, del prejuicio racial, entendido como un fenómeno de falsa conciencia meramente, ¿no? Es decir, que sea una creencia infundada, efecto de una seducción ideológica o de una convicción interna que de suyo produce efectos racistas y violencia racial, ¿no? Quisiera abordar estos, ¿no? Si el prejuicio racial del siglo XX, de este momento histórico, podría ser ideología, lo sería en el sentido en que ofrece una racionalización irracional, o podríamos decir más, una legitimación o justificación de prácticas que no solo compensan las heridas que produce la integración social en el sujeto, ¿no?, en forma de descargas de odio, etcétera, sino que justificaban comportamientos agresivos e insolidarios, ¿no?, como el exclusivismo de cierta parte de los inmigrantes actualmente, etcétera, para proteger privilegios en el marco de la competencia capitalista, sobre todo dos ámbitos, en el marco laboral y en el acceso a las prestaciones sociales, ¿vale? Ahora estoy en la parte teórica, luego con lo que me queda voy a hacer un análisis ya, mostrar cómo se dio esto realmente y mostrar mis argumentos, o sea, argumentar lo que estoy diciendo, ¿no? La hipótesis sería entonces que la discriminación, la violencia y el prejuicio contra los afroamericanos se modularían según las posiciones de los sujetos en la competencia, ¿no?, su estatus en el antagonismo social, que es intrínseca a las sociedades capitalistas. La ideología así supremacista, ¿no? Ya empiezo con la parte histórica, en la que, de hecho, al revés, podría haber hecho la historia y luego la conclusión, pero he querido primero poner sobre la mesa mi aproximación teórica y ahora mostraros cómo esto se da específicamente, cómo he llegado a esa propuesta, ¿vale? Y con eso me baso en el estudio que os he dicho antes, que es el dilema americano. La ideología supremacista, como he sabido, tiene su génesis en la esclavitud colonial como ideología. Propia de los inicios del capitalismo moderno en Norteamérica, se desarrolla en el siglo XIX especialmente contra los abolicionistas, contra el movimiento abolicionista de la esclavitud, es decir, liberales y socialdemócratas, ¿no?, como una doctrina con pretensiones cientifistas que justificaba el ya de facto dominio blanco, ¿no?, explicándolo como si fuera resultado de la lucha del más apto en un sentido étnico-racial, es decir, un darwinismo racial. Esta forma de creencia en el darwinismo racial legitimaba, ¿no?, mediante su naturalización, lo que era producto de una violencia fundante y social e histórica, la esclavitud. Es decir, justificaba la segunda naturaleza, la interiorización de la competencia social, como si fuera una prolongación de la naturaleza externa, de la naturaleza. La lucha por la supervivencia de los biológicamente más aptos, ¿no? La esclavitud sería efecto del darwinismo racial, digo, para la ideología del supremacismo blanco, que convive con el momento liberal, claro. Y precisamente se despliega contra las teorías liberales. Si bien la esclavitud, que fue fruto del secuestro y la exposición absoluta, y me refiero a absoluta ya no solo de medios de producción, sino de formas de vida
contexto social, etcétera, ¿no? Una desposesión absoluta constituía teóricamente una forma de relación de poder, ¿no? Un ejercicio de poder teóricamente no liberal, es decir, era una forma de dominio directo basado en la propiedad de persona, eso es antiliberal. No obstante, la deshumanización del africano servía para garantizar, ¿no?, el trabajo manual dócil en las plantaciones y en el servicio doméstico, sirvió para eso durante todo lo que llamamos la acumulación originaria americana. Entonces, carente de libertad jurídica, como también de medios de vida propios, ¿no?, sometido al dominio directo, que estaba atravesado en muchos casos, ¿no?, por una actitud paternalista, cada una protege sus propiedades. La figura del esclavo hubo de convertirse en lo que no le quedaba más remedio. Esto ya sé que es problemático, pero esto es lo que muestra el estudio. El estudio muestra, ¿no?, que de alguna manera las características con las que se identifica la ideología supremacista al esclavo a veces tienen una plasma, o sea, son reales en la medida en que, no porque sean naturales, sino que son producto de su condición de esclavo. ¿Se entiende esto, no? Entonces, sujeto, sumiso, fiel, leal, humilde, analfabeto, dócil, benevolente, ingenuo, no productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Paradójicamente, estas disposiciones, como he dicho, que eran productos de las condiciones socioculturales del dominio, servían como prueba empírica de los postulados biologicistas del racismo ideológico o del prejuicio racial, de la idea de la inferioridad de la raza negra frente a la supremacía blanca, ¿no? Algo que el segregacionismo no quiso luego cambiar. Tras la abolición de la esclavitud en 1865, que libera, hay una manumisión de 4 millones de esclavos frente a 12 millones de habitantes. Probablemente es sabido, pero impresiona. Es una tercera parte, un tercio de la población, ¿no? Y también tras las enmiendas constitucionales, el prejuicio racial no desapareció, todo lo contrario. El supremacismo blanco se hizo más descarnado, según este estudio. Aunque estudia solo los años 30, etcétera, pero va mostrando esto. Sirviendo, digo el supremacismo como ideología, la ideología se hace más fuerte, sirviendo como justificación de la segregación, ¿no? Ahora de la segregación, que consistía, como sabéis, entre otras cosas, en coartar cualquier forma de igualación de oportunidades para los afroamericanos, ¿no? Incluso recurriendo, sobre todo en el sur, pero no solo, a formas de violencia directa. Bueno, ahí sabéis todas las enmiendas, etcétera, pero se sabe más o menos que fue el segregacionismo, ¿no? Imposibilidad final de acceder a los derechos civiles, sociales y políticos que de facto estaban reconocidos con muchísimas artimañas jurídicas. Y ahora, entonces, el régimen de apartheid, que iría de 1860 a 1960, ¿no?, con la lucha por los derechos civiles, y que continúa luego de otras formas con la criminalización de la pobreza y en otros modos, supuso la privación de facto de derechos civiles, políticos y sociales que acabo de decir, lo cual se logró, ¿no?, con artimañas jurídicas, pero también con un régimen de terror, especialmente en el sur, pero también se está sabiendo que en el norte hay mucho que no se sabe de esto, pero se está mostrando, ¿no?, con formas de violencia directa que incluían prácticas de intimidación, linchamientos, hostigamientos, torturas, asesinatos, sobornos, presiones. Es decir, que sobre todo esto lo conocemos por la violencia orquestada de grupos como el Ku Klux Klan o los Caballeros de la Carmelia Blanca, ¿no? En este sentido, el segregacionismo sería una respuesta u oposición a la integración a la condición de plena ciudadanía, ¿no?, de los afroamericanos tras la abolición de la esclavitud impuesta por el norte tras la derrota del sur en la guerra de secesión, ¿no? Durante casi un siglo, ¿no?, que se prolonga especialmente con la criminalización de la pobreza a partir de los años 70. Voy a intentar ir rápida. En el sur, y ahora voy a hablar del sur y luego del norte, ¿vale? En el sur, este régimen de apartheid se da en esta forma, además de terror segregacionista, sirvió, ¿no?, como evidencia del prejuicio racial, como garantía de privilegios para cierta población blanca, o bueno, garantía, intento, ¿no?, de mejorar sus privilegios en la competencia lógica mercantil, y también como identificación de un chivo expiatorio, especialmente para la llamada white trash o los cuellos rojos o la escoria blanca, pobres blancos sobre los que descargar la rabia, ¿no?, que encontrar un chivo expiatorio sobre el que descargar la rabia. Este estudio, el American Dilemma, del que os he hablado, ponía de manifiesto que el prejuicio racial más fuerte, es decir, el dogma supremacista más fuerte y la violencia más descarnada, fue llevada a cabo por las clases bajas del sur. Digo en términos ideológicos, de sostener esa ideología fuertemente, aunque yo diría no fueron los mayores beneficiarios o privilegiados, ¿no?, del segregacionismo.
Pero, ¿qué ocurría ahí, no? El negro, el níger, representaba para el blanco pobre, la llamada white trash, además de una amenaza por ser un competidor laboral, también un espejo en el que se reflejaba su propio estatus de escoria, ¿no? Ambos abocados a ser aparceros o jornaleros dependientes del amo, los libertos afroamericanos, ¿no?, incrementaban el ejército de reserva de la fuerza de trabajo y obligaban a los blancos pobres a una competencia en las que tenían todas que perderse. Según el estudio, no estoy valorando yo que sea esto positivo, se entiende, ¿no? Sino, ¿por qué era esto? Porque había una inclinación de los patrones a la docilidad aprendida de los esclavos, y eso lo muestra el estudio muy bien. Solo se les distinguía, por lo tanto, a los pobres blancos de ahora de los afroamericanos manumitidos, ¿no?, por su condición racial y ya no social. Y en la medida en que los pobres blancos no podían afirmar su superioridad, ¿no?, ni en el mercado, como lo van a hacer en el norte, ni a través del dominio servil directo, ni la benevolencia paternalista que ejercían las clases altas en el sur, que era una benevolencia así paternalista, lo hacían a través de una violencia orquestada colectivamente. El régimen de terror funcionaba así, ¿no?, tanto como una forma de competición, yo diría, informal con medios extraeconómicos, ¿no?, en el mercado laboral, como compensación de la impotencia, identificando ese chivo expiatorio sobre el que descargar, ¿no?, la rabia y fundar también su sensación de pertenencia a la comunidad de la nación americana blanca. Los pobres blancos que estaban desposeídos de medios de producción, pero también de un empleo garantizado, ¿no?, que padecían ellos mismos la injusticia de lo que podemos llamar darwinismo social, ¿no?, abrazaban el principio del darwinismo racial, en la medida en que este darwinismo racial les ofrecía una justificación para condenar a los afroamericanos a una miseria mayor que la suya, intimidándoles para que no ocuparan puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Ya entonces no se da a través de las leyes del mercado, se da a través de poder extraeconómico, ¿no? Perdedores entonces del darwinismo social, esta escoria blanca, lo digo entre comillas, proyectaba su resentimiento sobre otros más vulnerables, cuya figuración amenazante, ¿no?, como habéis visto también, se lo figuran como amenazantes a los afroamericanos, les convertía en víctimas propicias. El recelo que producía la posibilidad de que obtuvieran apoyo material federal, es decir, lo que ahora vemos también, las ayudas estatales, se traducía en búsqueda de oportunidades para afirmar con violencia su supremacía. Y para eso necesitaban, aquí vendría la función de la ideología les ofrecía, ¿no?, presentar a los afroamericanos como seres inferiores, ¿no? Y eso les justificaba el lanzarse sobre ellos con la furia que merece un verdugo, ¿no?, por decirlo así. Por su parte, las clases altas, el estudio muestra cómo la actitud de las clases altas y también la ideología es muy distinta, ¿no? No se manchaban las manos de sangre y se enorgullecían cuando les preguntaban del buen trato dado al buen negro, ¿no? Pero al mismo tiempo se sabe que amparaban la violencia. Eran cómplices y de alguna manera, etcétera, ¿no? Esto de alguna manera les convenía, ¿no? A estas les convenía, a las clases altas del sur, me refiero, terratenientes, etcétera, el mantenimiento del estatus dócil, sumiso del afroamericano, en tanto que empleados baratos, fieles y disciplinados y sobre todo carentes de ambición. Me tenéis que creer, pero el estudio muestra, ¿no?, las disposiciones de la clase blanca que prefieren, aunque no sabemos si es verdad o no, pero los entendían como así, a esclavos improductivos, un poco lentos y más vagos, pero muy sumisos y dóciles, porque te hacen todo tipo de trabajo, no hay límites de jornada laboral, etcétera. No había esa preferencia. Entonces, la white trash se entendía como en condiciones de competencia desleal, ¿no? Es sabido que eran tratados como semiesclavos o siervos, aunque se abolió la esclavitud, porque no había definición de obligaciones laborales en contratos, ni reconocimiento de facto de derechos, etcétera. Por ello, la clase alta se indignaba especialmente ante su cualificación en desclasamiento. Esto también muestra esto. Lo que la clase blanca no soportaba era el desclasamiento o la cualificación de los afroamericanos, que se desclasaran hacia arriba. Eso era cuando sí que sentían amenazado su estatus, pero no que ocuparan los trabajos, etcétera. Y ahí había una prolongación de esta forma de tratamiento paternalista, benevolente, ¿no?, de cuido mis propiedades, por decirlo así, etcétera. Es sabido, solo en los profesionales liberales, independientes y con la conciencia clásica liberal, a los que además les distanciaba, por decirlo así, su posición social, ¿no?, encontró la causa afroamericana
unos aliados, ¿no?, que fueron señalados e intimidados por los blancos progres, como muestra muy bien la película de Matar a un ruiseñor, ¿no?, que es este tema precisamente, pero el estudio muestra que era así, efectivamente. Estos últimos, la llamada escoria blanca, son los que se aferraron con más fuerza a la falsa teoría de la inferioridad racial de los negros. Sí, ya voy. Sí, el prejuicio racial entonces no encontraba contradicción con el credo americano, ¿no?, que consideraba a Estados Unidos una tierra de iguales oportunidades en búsqueda de la riqueza o la felicidad individual frente a la vieja Europa en ese momento irracional y estamental, ¿no? Bueno, en ese momento no, justo antes, pero que ahora había caído en manos del fascismo, es decir, que el éxito es fruto del esfuerzo y no del privilegio estamental, es porque la concepción meritocrática del destino individual, desde mi punto de vista, se entrelazaba aquí con una concepción jerárquica y biologicista de la raza. El resultado, por lo tanto, del darwinismo social, ¿no?, se naturalizaba aquí como una meritocracia racial, ¿no?, es decir, logrando, por decirlo así, con medios económicos y también extraeconómicos un mejor posicionamiento de la competencia capitalista en el mercado. En este sentido, la importancia del prejuicio está en la capacidad de racionalizar, ¿no?, de ofrecer una racionalización que sea irracional para una reacción descarnada, ¿no?, para obstacularizar, en este caso del sur, la integración de facto a la población afroamericana, tanto para el acceso, ¿no?, la competencia en el acceso al mercado laboral como ayudas federales. Me da tiempo a acabar con el norte. Y en el norte, aunque el prejuicio racial no estaba tan extendido como en el sur, ¿no?, eso es clave. El prejuicio racial, que es también cosas que han salido antes, es decir, mentar, ¿no?, no había un sostenimiento fuerte del supremacismo blanco. Y no hay prejuicios raciales, todos somos iguales y libres, no hay racismo o xenofobia en ese sentido explícito, etc. Y también, ¿no?, pese al apoyo histórico a la abolición y a que ahí tuvieron lugar las políticas de reconstrucción de una manera, se pudieron llevar mejor, pese a eso, hay que ver cómo se da el segregacionismo tras, sobre todo, la masiva migración de afroamericanos después de la Primera Guerra Mundial. Existió una nueva forma de segregacionismo, es decir, hubo también el Jim Crow norteño, ¿no?, durante los gloriosos años del New Deal, no carecieron de este Jim Crow propio. Es precisamente, como decía, la llegada de inmigrantes afroamericanos a ciudades industriales lo que crea actitudes abiertamente más racistas, que tuvieron lugar a través de fundamentalmente, yo diría, 3 elementos, aunque habrá más, yo son los que he sistematizado, 3 prácticas que entorpecían el acceso, ¿no? Una sería el entorpecimiento mercantil al mercado de trabajo, otro al acceso a las viviendas y con eso a barrios donde hubiera mejores prestaciones sociales, y otro que un libro que además esto me lo pasó Jordi, esta referencia que no he leído, pero me he leído no me he dado tiempo porque es reciente, pero me he leído unas reseñas que me imagino que habrá mucho más estudios, pero lo que quería decir con esto es que hubo también muchas formas de violencia directa en el norte, sobre todo asesinatos de afroamericanos, que no están contabilizados, que se están estudiando en este estudio que se llama By Hands No, Jim Crow's Legal Executioners, que se saben ahora porque se están haciendo investigaciones a través de vidas, de recuerdos familiares, etcétera, que son muchas falsas acusaciones, de incriminaciones falsas o judiciales, ¿no?, que acabaron incriminando a población afroamericana, acabó en la cárcel o directamente asesinada, y asesinatos de afroamericanos que quedaron impunes y muchas otras formas de violencia. O sea, se sabe que hay violencia en el norte, pero que hubo mucha más de la que a veces hay conciencia o tal. Entonces, esa es una forma. La otra, que los sindicatos mayoritarios obstaculizaban la pertenencia y protección de los trabajadores afroamericanos. Esto es sabido, pero es que es muy importante, porque los mantenían en trabajos descualificados y se saboteaba su posible promoción de carrera, ¿vale? Y por otra parte, la obstaculización en acceso a vivienda de los nuevos barrios residenciales de la naciente clase media americana, ya en una época que este estudio no tocaba, pero que se sabe luego a partir de los años 50 y ya con los 60 con Truman, ¿no? Y con ello, con esta exclusión también de prestaciones sociales de calidad como sanidad, educación, etcétera, ¿no? Y esto es el fundamento de luego la larga guetización de efectos miserables hasta la actualidad, ¿no? Entonces, el que se llamó el New Nigger, el nuevo negro,
norteño, porque eran migrantes del sur, se buscaba la vida normalmente como obrero fabril o como en servicio doméstico, hostelería, en pequeños comercios, ¿no? En este caso fue la clase obrera industrial y las personas de peores condiciones de los servicios las que tuvieron contacto directo con los afroamericanos y especialmente los grupos de inmigrantes europeos. El estudio muestra que lamentablemente una de las primeras lecciones que aprendían los inmigrantes europeos al integrarse en la cultura americana era a despreciar, a tratar con inferioridad a los afroamericanos. ¿Para? Entonces, luego es que me queda poco tiempo, pero yo diría que aquí se integra un sistema de castas con el antagonismo, con el sistema de clase social propia del capitalismo. Y tienen dos formas de dominación distintas, una coacción muda y otra coacción directa, pero una se integra con la otra, sirve a la otra. De nuevo aquí el interés, ya voy acabando, por perpetuar la discriminación estaba vinculado a la competencia en las filas más descualificadas del mercado laboral. Por ello, de nuevo, la población más cercana a la marginalidad, ¿no?, abocada a la competencia directa con los afroamericanos, es la que abrazaba el prejuicio racial, es decir, la ideología no explícita, de una manera más fuerte, ¿no?, o lo hacía antes. Claro, no está de más mencionar lo ya conocido, que en esta época, ¿no?, existió un monopolio blanco de los trabajos garantizados, que esto dio lugar a rivalidades étnicas muy importantes durante esa época y muchas minorías raciales quedaron desprovistas de protección de los sindicatos mayoritarios, etcétera, ¿vale? Sabemos también que esta época, y aquí ya voy a llegar al otro momento, que es el de la vivienda, y ya lo dejo, ¿vale? Esta época era también, ¿no?, la época del sueño, si queréis, o mejor dicho, cuando parte de la clase de los asalariados en Estados Unidos de bien clase media aspiracional, ¿no?, que se consolida, y quiero ya ir aquí con el mandato Truman, cuando ya el sueño americano nos muestra en los estudiosos, ¿no?, que se materializa ya directamente en el consumo de masas, es decir, se vincula con la economía de mercado liberal y anticomunista, y se interpreta como la persecución privada de la felicidad y la riqueza, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Este sueño americano se ofrecía, ¿no?, disponer casa, coche y electrodomésticos, etcétera, una variedad en propiedad, como una propiedad individual y restricta, en tanto que sujetos de mercado. Ya se acabó el sujetos de conciencia autónoma. Es la culminación, no es que lo surja en ese momento, ¿no? Y aquí es muy importante que este milagro económico, ¿no?, supuesto milagro económico, ofrece a las clases medias blancas una vida apacible en los barrios residenciales, con casas unifamiliares construidas en serie como el modelo T de Ford, ¿vale?, rodeadas de centros comerciales, colegios y hospitales. Ya estoy acabando, ¿eh? El cierre afroamericano de la entrada en estos barrios simboliza su excomunión del sueño americano, junto con otras minorías étnicas, personas no heteronormativas o rojas, ¿no? Y esto, fijaros, el que fue el Henry Ford de la construcción, que se llamaba Levitt, dijo: ningún hombre que posea su propia casa con su jardín puede ser comunista, tiene mucho que hacer. Y quiero decir que aquí ya no es que se construyeron primero para los regresados de los excombatientes como Ford, casas todas iguales, ¿no?, abaratando los costes de producción, y había una serie de formas jurídicas, no jurídicas, sino de las empresas, por ejemplo, de los bancos dando créditos, o de las empresas, porque era privado, ya no es jurídico, público, sino privado, para que no accedieran ni homosexuales, es decir, ni familias no heteronormativas, ni comunistas, ni población afroamericana, con la idea de la peligrosidad social. Pero eso hizo que este sueño americano estuviera vinculado a la clase media blanca, familias heteronormativas, etcétera. Y la exclusión de los afroamericanos se dio, como decía, con artimañas que impedían el acceso a créditos hipotecarios o alquileres. Y cuando estas no funcionaban, es lo que se ve en los documentales y en las películas que suele haber de esta época, ahí es donde había ya violencia directa. Ahí se organizaban los vecinos para impedir que y les hacían la vida imposible. De esto hay documentales, hasta que se iban de las casas, ¿no? Claro, como os decía, esto está vinculado con la prestación social que daba el Estado. Hay buenos colegios, mejores colegios, etcétera. Entonces, una forma de guetización y de ir dejando a la población afroamericana en peores condiciones sociales, ¿no? Ya os juro que acabo. Quiero hablar de la ideología. La población del norte, clase media del norte, que vivía en estos barrios, cómo se relacionaba con la ideología del supremacismo blanco. Y con esto lo dejo, que tenía más cosas. Ahí lo que hacían es, ellos no son abiertamente supremacistas. Las encuestas que hacían en el estudio
ahí no se da un supremacismo blanco, ¿se entiende? No se abrazaba como por los white trash o los migrantes europeos. No en principio, ¿no? Porque lo que lo llamaba el estudio lo llamaba una inocencia oportunista, porque lo que hacían era oídos ciegos y sordos ante la segregación. Se sentían incluso incómodos cuando se preguntaba por ella, porque entonces tenían que aceptar que existía una segregación, ¿no? Es decir, que no solo que no están en nuestros barrios porque son vagos y maleantes y no pueden acceder, sino que hay de facto. Y entonces ahí no es cuando de alguna manera se ve la doble moral de esa clase media blanca, ¿no? Esa inocencia oportunista. Por una parte, condena la discriminación racial como infundada, como contrapuesta al prejuicio de igualdad de oportunidades, pero se complacen con que la población afroamericana esté apartada del disfrute de las garantías tanto del mercado laboral regulado como de prestaciones sociales de calidad mediante la gratificación, ¿no? Entonces, ya podríamos decir, ¿no?, que aquí también, de alguna manera, lo que vemos que es que el prejuicio racial sirve para justificar la discriminación efectiva, manteniendo o impulsando, ¿no?, violentamente, cuando no se hace a través de otros mecanismos, la segregación en beneficio propio. O sea, ya sé que esto es, y lo dejo aquí, pero ¿en qué medida, no, aunque no sea de manera consciente, hay la protección de un privilegio de clase media blanca en ese momento histórico? Y eso le permitía, de alguna manera, 40 era máximo. Sí.